Muy bien. Pues, Leslie, bienvenida nuevamente a esta, me parece que es la cuarta sesión, y en esta ocasión hablaremos del bloque socialista. Antes de pensar, quiero comentar algo sobre el desarrollo del curso y de las actividades. Eso, bueno, ya que muchos espero lo vean grabado, pues lo tomen en cuenta. En los foros he detectado que algunas participaciones son demasiado perfectas, lo que me da un indicio de que es posible que estén hechas con inteligencia artificial, para que las respuestas las consulten con la inteligencia artificial y nada más hagan un copy-paste. Espero equivocarme, pero como he comentado en otros grupos, no tiene mucho sentido que hagan eso. ¿Por qué? Porque ahora sí que nos quitan a nosotros, los profesores, la oportunidad de observar en dónde están fallando. ¿Ah? Porque finalmente, pues la inteligencia artificial te va a arrojar una respuesta correcta y bien redactada o más o menos bien redactada, a la cual no hay que intervenir. ¿Ah? Entonces, eso a ustedes no les funciona como alumnos porque no van a saber en qué se están equivocando. A mí, como docente, no me interesa que tengan una respuesta perfecta, sino que hagan el esfuerzo de, con sus propias palabras, dar una respuesta. Y a partir de ahí yo poder observar dónde es necesario trabajar, ¿sí? En la redacción, en la comprensión de los conceptos, etc. Entonces, pues yo invitaría a que sí usen la inteligencia artificial como una herramienta adicional. Y a partir de ahí, pues generen ustedes sus propias respuestas, sus reflexiones con sus propias palabras para poder, pues, hacer un intercambio y analizar eh, bien lo que se puede sacar de esas respuestas, ¿sí? Y bueno, dicho lo anterior, vamos a comenzar. En la sesión pasada nos vimos el bloque capitalista, que podemos recordar un poco, pues está en azul fuerte con la OTAN, que después se ampliaría también a España, ya después de la caída de la Unión Soviética, se ampliaría hacia el este, hacia las fronteras rusas, absorbería a sus aliados o antiguos aliados y, bueno, generaría problemas o situaciones y conflictos como los que vemos ahora en Ucrania. No obstante, para llegar a eso, pues hubo la necesidad de que existiera la contraparte de la OTAN, que pues era la Unión Soviética y sus estados satélites, que llegó a ser tan fuerte que pues fundó o creó un bloque de poder, ¿no? Y como hemos visto ya previamente, pues existió este orden internacional bipolar. En el mapa pueden ver en rojo los países, en rojo fuerte, los países del Pacto de Varsovia, que básicamente son los de Europa del Este, más la Unión Soviética. Y bueno, para entrar en detalle, o bueno, comprender en qué se basó este bloque socialista, hay que recordar que en 1917, pues en octubre, los bolcheviques toman el poder en una revolución que curiosamente fue muy pacífica, ¿no? Realmente no hubo muertos, ni fue la idea tradicional que tenemos de revolución armada, sino que fue un asalto al Palacio de Invierno
donde se encontraba en ese momento el gobierno provisional, que fue pues prácticamente removido del poder por las fuerzas bolcheviques. Como les compartí en un podcast en YouTube que también está en Spotify, ahí pueden ver toda la historia de Rusia, incluida este interesantísimo acontecimiento que cambió la historia del siglo XX. Lo digo así para no entrar en detalles porque si no sería una sesión muy extensa. Pero solo para recordar, en el 17 llegan los bolcheviques, fundan la URSS, que se creó oficialmente el 30 de diciembre de 1922, y comienzan una transformación del país hacia un tipo de organización socialista. En los años 20, Lenin establece primero lo que se llamó la nueva política económica, que permitía cierta actividad privada, sobre todo en el campo. Pero a su muerte y con la consolidación de Stalin en el poder, eso sería anulado y se establecería el panorama de la economía centralizada planificada y se enfocaría principalmente en la industrialización masiva del país. Para ello se quitaría poder y atención al sector agrícola y de hecho que era uno de los más grandes en Rusia y los excedentes que eran requisados por el Estado serían vendidos para adquirir maquinaria pesada. Esta economía centralizada planificada se llevaría a cabo a través de planes quinquenales. Los planes quinquenales pues eran proyectos de planificación a 5 años, que todos los sectores tenían que cumplir. Curiosamente, estos planes quinquenales y esta forma de hacer economía fueron muy bien vistos en el entorno de la crisis económica del 29, que fue pues muy devastadora para las economías de mercado, principalmente para Estados Unidos, y que curiosamente llevaría a la aplicación, como vimos la clase pasada, muy brevemente, por supuesto, del New Deal, donde el Estado pues hacía fuertes inversiones en economía. Entonces, digamos que el bloque socialista estaba tratando estaba a la vanguardia, ¿no? Con sus planes quinquenales y su economía planificada. La colectivización de la economía, de la agricultura, fue otra de las políticas stalinistas de gran calado que, como ya les comenté, buscaba requisar, o sea, quedarse con el excedente de producción agrícola de lo que eran las granjas colectivas, que pasaron a ser más bien granjas colectivas. En la nueva política económica, Lenin había dado esta libertad a los, si no mal recuerdo, se llamaban kolkhozes, que eran granjas de tipo privado. Pero con la colectivización, estas dejaron de existir, o en su mayoría dejaron de existir, y fueron convertidas en granjas colectivas cuyo excedente era requisado por el Estado y vendido en el extranjero para soportar los planes quinquenales y la industrialización del país. Hay quienes señalan que la industrialización masiva tenía como previsión la posibilidad de una nueva guerra en Europa, que al final, pues, esa previsión resultaría verdadera. En ese sentido, esa era la estructura económica de la Unión Soviética.
un Estado centralizado, con economía planificada, con agricultura colectivizada. ¿Ah? La propiedad de los medios de producción y de las materias primas era del Estado, no era de privados o de empresas independientes, ¿no? Todo era organizado a partir del Estado. Por otro lado, en la organización política, pues se constituía a partir de un partido único, el Partido Socialista, bueno, más bien el Partido Comunista de la Unión Soviética, que, bueno, en realidad tenía un líder máximo, que era Stalin, ¿no? Realmente su autoridad era indiscutible, aunque ciertamente, pues dentro de sus estructuras, pues sí había algo de debate sobre cómo proceder, aunque todo estaba muy enfocado en la consecución, en lograr los objetivos de los planes quinquenales. Hay una novela muy interesante que salió hace poco, que se llama Un nuevo nombramiento. Es de un escritor ruso, Alexander Beck. Yo se las recomiendo mucho. Esta novela, él habla, o bueno, el autor habla de un director de una gran siderúrgica que en un momento pues, tenía una muy buena relación con Stalin, o bueno, tenía una muy buena relación en general. Y hacia el final de la Segunda Guerra cae de la gracia de Stalin y es removido y lo nombran embajador en un país nórdico, no especifica. Entonces, esta situación es muy extraña para él porque pues, él no recuerda haber cometido algo en contra del partido, del país o de Stalin. Y empieza a recordar, pues, algunas etapas o momentos de su vida durante estos planes quinquenales y de cómo se trabajaba. Y es muy interesante porque se logra ver, pues, un poco por dentro cómo era esta organización. Acá tenemos mucho la percepción o la narrativa del bloque capitalista. De hecho, aprovecho para comentar, los materiales del bloque, pues parece que los hizo la CIA. Digo, no quiero comprometer a ningún colega, no sé quién los hizo dentro de la universidad, pero sí están como muy, o sea, desde mi perspectiva, presentan así a la Unión Soviética como el imperio de Alemania. No era tal, o sea, sí tienen muchas cosas cuestionables y señalables. Realmente, pues todos los países y todos los imperios han sido terribles de una u otra manera, ¿no? Si quieren una perspectiva muy centrada, las invito a ver y a escuchar el podcast que compartí en el foro de planeación. Pero bueno, después del mensaje y la recomendación del libro, seguimos. Entonces, bueno, esa era la forma de organización socialista, que era de hecho, era muy vanguardista para la época. ¿Cómo se llama? Vino la guerra y, como ya hemos mencionado también, pues la Unión Soviética surge devastada con 26.6 millones de víctimas y empieza un proceso de reconstrucción y de desmovilización de su ejército también. También quiero hacer otro paréntesis respecto a los muertos en la Unión Soviética. Hace poco veía un documental, breve documental, que decía cómo podríamos describir la Segunda Guerra Mundial
en una frase o en pocas palabras. Y señalaba, bueno, fue una guerra en la cual soldados alemanes mataron a civiles rusos y soldados japoneses mataron a civiles chinos. Porque básicamente en esta guerra la mayoría de las víctimas estuvo en Europa, en la Unión Soviética, como podemos ver, con 26,6 millones de muertos. Es una cantidad de personas inimaginable. Y en el Pacífico, los japoneses invadieron China, se enfrentaron a China y China perdió alrededor de 17 millones de personas. No se habla mucho de eso, ¿no? Pero realmente así fue la Segunda Guerra Mundial. Y fue una guerra hecha principalmente contra los civiles, o sea, de las fuerzas nazis contra los civiles en el este y de las fuerzas del Japón imperial contra la población civil china. Y bueno, en el este, la Unión Soviética también pues, inició un proceso de desmovilización de su ejército, que para 1945 representaba o estaba compuesto por 11 millones de efectivos y pasó a 3 millones. También representó un incremento sustancial de la fuerza laboral de las mujeres en la Unión Soviética, algo muy impresionante para la época, aunque también en Estados Unidos se vio ese fenómeno de que las mujeres se incorporaron masivamente a la fuerza laboral, aunque con el regreso de los soldados en Estados Unidos, las mujeres volvieron a sus roles tradicionales, o bueno, patriarcales, se puede llamar, en los que estaban al cuidado del hogar, ¿no? Pero en la Unión Soviética no. En la Unión Soviética, una gran cantidad de mujeres entraron a la fuerza laboral y también representaron una importante, ¿cómo decirlo?, pues representación en puestos directivos de empresas, de industrias, etc. Se siguió con los proyectos y la perspectiva de los planes quinquenales y de la economía planificada. Pero esto llevó a que no siempre estos proyectos se llevaran como de acuerdo al papel, ¿no? Sino que surgieran prácticas en las cuales algunas fábricas negociaban con otras fábricas por debajo de lo oficial para obtener ciertos insumos y cosas por el estilo. Digamos que surgió una economía informal de intercambio entre sectores para lograr cumplir los planes, que poco a poco se fue permeando a la sociedad. Entonces se volvió una especie de economía, digo, además de la economía formal que había y que funcionaba, pues una economía de intercambio de favores o de insumos, o a veces de productos de consumo básico entre la sociedad. ¿Por qué? Porque a la hora de que los soviéticos deciden hacer una industria o construir una industria pesada, descuidan un poco la parte de la industria ligera que hace bienes de consumo, que sí era muy fuerte en Estados Unidos. O sea, con los bienes de consumo industriales nos referimos a licuadoras, refrigeradores, hornos de microondas.
Con el tiempo eso cambiaría, por supuesto, y hacia los 70 pues la industria de estos bienes ya era suficientemente amplia y ya todo el mundo tenía un refrigerador, o sea, no, tampoco. Es también mentira esa parte donde nos muestran a la Unión Soviética como un, un país lleno de pobreza, ¿no? Donde nadie tenía nada. Es mentira. Sí había dificultades económicas en ciertos momentos y las dificultades más serias vinieron más que nada en los 80, cuando se trató realmente de hacer unas reformas que ya veremos en la próxima sesión y que conducirían al desmembramiento, ¿no?, de la Unión Soviética. Pero bueno, en estos momentos es donde surge esta economía informal que se llama BLAD, donde eh, industrias pues tratan con otras industrias para obtener ciertos insumos por debajo de la mesa y tratar de cumplir con sus metas. Por otro lado, el Estado ofrecía todo, o sea, bueno, daba lo más importante: salud, educación y vivienda. Esto pues, es también un gran acierto, ¿no?, del Estado socialista, porque tras la guerra, en pocos años, pues creció la población urbana, pero todos tenían una habitación, o sea, dónde vivir, lo cual es algo que no podemos decir ahora, ¿no?, en estas sociedades capitalistas, donde la vivienda se ha vuelto un privilegio cuando debería ser un derecho. Bueno, en la época de la Unión Soviética, todo el mundo tenía una habitación, ¿no? Un departamento, aunque fuera pequeño, pero era suyo y a un precio muy accesible. También había otra característica muy general. Esto estoy hablando de características generales, ¿no? Que era que después de la guerra, el Estado nunca o casi nunca cerraba fábricas o centros industriales, aunque fueran ineficientes. ¿Por qué? Porque muchas veces estos centros de trabajo eran la manutención pues, de un pueblo, de un poblado completo, ¿no? Todos trabajaban allí y cerrar una fábrica representaba, pues, llevar a la ruina a la localidad entera. Y algunas veces, por ejemplo, había fábricas de tanques o no sé, de artillería, de lo que fuera, que pues realmente ya no se iban a usar porque la guerra había terminado y había una situación de relativa paz. Eh, pero bueno, no podían cerrar la fábrica porque simplemente todas las personas trabajaban ahí y si la cerraban, no había forma de sustituir esa, esa fuente de empleo. Esto se vería, por ejemplo, reflejado ya en los 90, pues cuando sí cerraran las fábricas y ya no había empleo, pues los pueblos quedaban en miseria y algunos hasta pueblos fantasmas, ¿no? Esto representaba también, pues, la generación de una economía de almacenamiento masivo, en este caso. Entonces se producía, pero luego se producía cosas innecesarias y todo para que políticamente no hubiera el malestar de que se cerró una. Y bueno, este modelo, estos rasgos generales del modelo, se, se trasladaron a los países del este, ¿ah? Todos los países, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Moldavia era verdad, no sé, pero Albania, Yugoslavia,
trasladaron estos rasgos generales a su economía. Y bueno, como vimos, en el 47, los Estados Unidos y sus aliados, bueno, los Estados Unidos lanzan el Plan Marshall, en el cual pues, prácticamente empiezan a repartir dinero a todos los países europeos de Occidente. También trataron de hacerlo con los países del este, pero ahí la Unión Soviética dijo, no, 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 eso pues va en contra de mi interés. ¿También por qué? Porque dentro del plan Marshall había ciertas disposiciones de corte capitalista, en el cual pues se iba a ver minada la influencia soviética, ¿no? Como, si mal no recuerdo, era la convertibilidad de la moneda, ¿no? Por ejemplo, etc. Entonces, para contrarrestar la ayuda brindada en el plan Marshall, la ayuda económica, la Unión Soviética crea el Consejo de Asistencia Económica Mutua, Comecon, por decirlo en inglés, o CAME también, que básicamente era un plan Marshall, pero socialista, y pues sí, de apoyo e intercambio y coordinación del comercio entre las repúblicas del Este y la Unión Soviética, que se configuró con los años como un bloque comercial, ¿ah? Aunque tuvo pues digamos, no fue tan exitoso en el sentido de que se empezó a controlar políticamente. ¿Ah? Entonces, pues realmente no tenía mucho, ¿cómo decirlo?, eh, poder de inclusión económica. O sea, había los intercambios, pero estaban más bien dictados desde Moscú, ¿ah? O sea, desde el centro político y bajo las consideraciones del plan de desarrollo que se producía en Moscú. No había tanta independencia del Consejo, pero bueno, pues surgió como una herramienta, ¿no? Un mecanismo económico de coordinación. En su momento estuvo Albania, pero se salió después. Yugoslavia no estuvo, porque se creó después de que Yugoslavia decidiera alejarse de la influencia soviética. Y bueno, en el mapa podemos observar cómo estaba conformado los bloques económicos. El azul, que es la Comunidad Económica Europea, posteriormente se convertiría en la Unión Europea, la actual Unión Europea, e incluiría a varios países del este. Actualmente incluye a Austria, República Checa y Eslovaquia, que se separaron. Bueno, esta es Alemania del Este, que luego se unificó con Alemania, Polonia, claro. Y aquí, bueno, los países de la ex Yugoslavia, Croacia, Eslovenia. Y bueno, pues esa básicamente era como la estrategia económica, ¿no? Del bloque socialista, que no era pues realmente muy representativa, pero sí mantenía más bien ahí los lazos políticos. Como parte de su estrategia de defensa, pues fue la construcción o la firma del Pacto de Varsovia, que también fue en respuesta a la creación de la OTAN y también en respuesta al ingreso de Alemania Occidental, perdón, de Alemania Occidental a esa OTAN. Es decir, en general, las respuestas del bloque socialista eran una reacción
a las políticas estadounidenses que buscaban supuestamente contener el socialismo, ¿no? O sea, aquí hay una como curiosidad del discurso. Estados Unidos dice que el socialismo se expande y que hay que contenerlo. Pero en realidad, lo que está haciendo para contenerlo, el bloque socialista lo ve como una forma de agresión o de expansión de la influencia norteamericana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero fue el Plan Marshall. O sea, esa fue una política activa. Entonces, la Unión Soviética responde, ¿no? Responde con la creación del CAN. Luego es la OTAN, ¿no? O sea, la iniciativa gringa es crear, bueno, la iniciativa estadounidense es crear la OTAN, ¿no? Como sistema de defensa. Pues el Pacto de Varsovia es una respuesta, ¿no? a esa expansión de la influencia estadounidense. Pero la perspectiva de Estados Unidos es que la Unión Soviética es la que se está expandiendo, ¿sí? No sé si me explico en este tema, es como, es contraintuitivo, porque realmente quien se está expandiendo, quien está teniendo una política activa, son los Estados Unidos, activa de confrontación, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, el Pacto de Varsovia, creado en el 55, busca contrarrestar o ser un contrapeso a la OTAN, y sobre todo ante la alarma que representa el ingreso de la República Federal Alemana, que es Alemania Occidental, a esta alianza defensiva, y que también le permitió un rearme. No significativo, pero pues sí un rearme. El Pacto de Varsovia tendría dos intervenciones en la historia muy representativas. El primero sería su intervención en Hungría en 1956, un año después de su creación. Y sería esta intervención porque al interior de Hungría, un líder comunista, Imre Nagy, anunció o quería volver a Hungría un país neutral, como lo era Austria. Como habíamos visto, en 55 también, en 52, Austria se vuelve un país neutral, como Finlandia. Entonces, Hungría quería el mismo trato. Y también decide sacar a las fuerzas soviéticas, legalizar partidos políticos distintos al socialista o al comunista. Y esto, pues, es una alarma para los soviéticos y sus aliados también en los partidos comunistas de las repúblicas. Entonces, aplican las cláusulas del Pacto de Varsovia y deciden entrar a Hungría para quitar a este líder. En la intervención del Pacto de Varsovia, en Hungría hay cerca de 3.000 muertos. Entonces, pues resulta uno de los eventos en los que se señala como el carácter autoritario y represivo, ¿no? del Pacto de Varsovia o de la Unión Soviética. No obstante, hay que recordar que muchas veces estas intervenciones, como fue en el caso de Praga, pues, también eran alentadas por los propios élites de los países, ¿no? En este caso de Hungría, las élites socialistas, por supuesto. Y en el caso de Praga, poco más de 10 años después, también. En el caso de Checoslovaquia, hoy República Checa y Eslovaquia,
En un ambiente también de reformas en la Unión Soviética, el líder de ese momento en la República Checa, Alexander Dubček, pues decide también hacer reformas bajo el lema del socialismo con rostro humano, entre las cuales se incluía la publicación de, por ejemplo, escritores disidentes de la Unión Soviética, la legalización de otros partidos políticos, etcétera. Pero curiosamente eh, por ejemplo, los libros que se publicaban de estos disidentes comenzaban a llegar a las repúblicas soviéticas, a Ucrania, Bielorrusia, a Polonia también. Entonces, esto comenzó a ser una cuestión, pues también de alarma, porque parecía que iba en contra de los principios del comunismo. En ese entonces, el líder soviético, que era Brezhnev, se reunió varias veces con Dubček pues, para tratar de que reculara en sus decisiones, de que echara para atrás algunas de las reformas que había iniciado. No obstante, en un momento, pues los mismos opositores a Dubček en Checoslovaquia le pidieron a Brezhnev que aplicara el Pacto de Varsovia y que interviniera en Checoslovaquia. Y así lo hizo el 14 de agosto de 1968. Y bueno, pues también fue un elemento que desacreditó a la Unión Soviética y también que fue en un momento, pues digo, 2 de octubre, que es mañana, 2 de octubre no se olvida, ¿no? 2 de octubre del 68, en un momento en el que el mundo también estaba, pues, orientándose en contra del autoritarismo, de la falta de democracia, y que dejaba de ver en los bloques, tanto en el capitalista como en el socialista, eh, autoridades con legitimidad, ¿no? O sea, se veía que eran muy autoritarios, no importaba el bando, ¿no? Y pues, Estados Unidos se estaba involucrando cada vez más en Vietnam. Entonces en Estados Unidos esto era una situación pues de condena, ¿no? Y todo el movimiento hippie del amor y la paz surgió en contra precisamente pues, de esta guerra que no tenía ningún sentido. Y ahora en Praga, en la República Checa, un país de la órbita soviética, socialista, que se supone que buscaba pues la democracia y los valores socialistas, etcétera, pues surgía esta represión o esta intervención armada, pues también desprestigiaba todo el movimiento. Esos son los dos momentos en los que el Pacto de Varsovia interviene abiertamente y que resultan en un desprestigio para la Unión Soviética y que confirmaban el discurso que la señalaba como autoritaria y represiva. Bueno, como sea, el Pacto de Varsovia era la contraparte de la OTAN y parte del sistema defensivo de la Unión Soviética. También, en épocas de la Guerra Fría, se crea el Comité para la Seguridad del Estado de la Unión Soviética, el famoso KGB, que era la contraparte de la CIA. No obstante, los servicios de inteligencia en la Unión Soviética pues ya tenían una data, o sea, ya estaban establecidos desde la misma llegada de los
bolcheviques al poder, que de hecho toda la policía secreta o esta idea de espías y sí, policía del Estado secreta, data pues desde la época de los zares, ¿no? En Rusia, siempre ha habido eso. Pero bueno, en la Unión Soviética se recrudeció, bueno, se construyó un gran servicio de inteligencia, que era el KGB, Comité para la Seguridad del Estado. Este se dedicaba, pues, a labores de inteligencia tanto interna como externa. Digamos que era un poco la CIA y el FBI al mismo tiempo. Y también se dedicaba a la protección de los líderes políticos, ¿no? El lema de la KGB es que era el escudo y la espada del Partido Comunista. Entonces, tenía una gran influencia a nivel mundial, o vamos a decir, un gran alcance a nivel mundial. Tenía agentes en todas partes. Claro, en Washington, en Londres, en París, en Alemania. No, de hecho, pues Vladimir Putin, el presidente ruso, era del KGB. Y él entró al KGB en un momento en el cual el líder, Yuri Andropov, el líder del KGB en ese momento, pues también le puso a un mayor interés en la profesionalización del servicio y en la elección de los operativos, ¿no? De los agentes del KGB. Entonces, pues tenían como mucha preparación. Es ahí cuando, o sea, quien piense que, bueno, hay que ver cómo se conduce Vladimir Putin, y es una persona, pues, de cierta inteligencia, ¿no? O sea, no es, tiene una preparación, se nota que tiene una preparación especial. Hace poco veía también a la entonces presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, o jefa del Fondo Monetario Internacional, que le preguntaban que cómo era tratar con Vladimir Putin. Y decía, bueno, no, es que con él tienes que llevar toda la información, porque él tiene toda la información, la tiene en su cabeza, ni siquiera consulta notas, tiene toda la información en la cabeza y es, pues para prepararse para una reunión con él es complicado. En cambio, prepararse a una reunión con Trump, pues es más complicado porque él no tiene nada en la cabeza, ¿no? O sea, realmente Trump, quizás sea más complicado trabajar con Trump precisamente por ese grado de eh, impredictibilidad, o sea, de que no sabes con qué te va a salir, porque ni él sabe quizá lo que está pensando sin decirte y por qué lo está pensando. Pero bueno, dos distintos tipos de líder mundial. Volviendo al KGB, pues era una institución muy poderosa, tanto al interior como al exterior, y funcionaba no solo como servicio de inteligencia exterior, sino también para pues evitar cualquier disidencia política, ¿no? Se sabe que muchos secretos tecnológicos pues eran obtenidos por el KGB para la propia Unión Soviética y para su desarrollo tecnológico. Por ejemplo, el arma nuclear, pues mucha de la información fue obtenida, en ese momento no era el KGB, era el predecesor, pero por
el mismo servicio de seguridad o servicio de inteligencia entregó bastante información a las autoridades soviéticas para el desarrollo del arma nuclear, que lo habría retrasado o, bueno, habría acelerado su generación en varios años. Entonces era una parte muy importante de la seguridad, tanto interna como externa, del bloque socialista. ¿Cómo se expandió el bloque socialista? Bueno, como ya habíamos mencionado, al final de la Segunda Guerra Mundial era muy popular la Unión Soviética como modelo, y en países como China ya se había realizado, ya se estaba gestando desde algunas décadas anteriores el mismo movimiento socialista, ¿no? En 1949, los comunistas, dirigidos por Mao Zedong, o Mao Zedong, como se prefiera, logran expulsar al Kuomintang, que es el Partido Nacionalista Chino, ¿no? El cual se refugia en Taiwán, en una isla, una gran isla cercana a China. Más bien era China, y vaya, sigue siendo China, pero los nacionalistas chinos que fueron expulsados por el Partido Comunista de Mao Zedong se trasladan ahí, y los comunistas toman el poder en Beijing, ¿no? Y establecen la República Popular China el 1 de octubre de 1949. Por supuesto, la Unión Soviética de Stalin le da todo el apoyo y reconocimiento político y diplomático, y le ayuda a establecer. Posteriormente, en los 60, cuando muere Stalin y llega al poder Nikita Khrushchev, y empieza lo que se llama el deshielo y la desestalinización del sistema soviético, Mao Zedong acusa a Khrushchev de revisionista, y empieza una decadencia o alejamiento de las relaciones entre la China comunista y la Unión Soviética. De hecho, llegaré a ver algunos enfrentamientos armados, pero bueno, afortunadamente nunca entraron en guerra. Luego, en 1950, las tropas de Norcorea, de comunistas que ocupaban el norte de Corea, con el apoyo, o bueno, con el apoyo chino, sí, por supuesto, de la nueva China comunista, y con el beneplácito también de Stalin, pues deciden invadir el sur, cruzar el paralelo 38 y comenzar la guerra de Corea, ¿no? Ahí, pues como bien saben, no se llegó a nada, gracias a una contraofensiva por parte de Estados Unidos. Se repele el ataque comunista. Luego, con otra contraofensiva, con la intervención ya directa de tropas chinas, se repele a las fuerzas estadounidenses, y al final el conflicto, la guerra de Corea, pues queda no en un tratado de paz, queda en un cese al fuego, y con el establecimiento del paralelo 38, la misma línea, como línea de demarcación, y una zona desmilitarizada a lo largo de ese límite, ¿no? Como saben, estos dos eventos pues afianzan al socialismo en el este de Asia, ¿no? Luego vendría la guerra de Vietnam, pero antes fue la Revolución Cubana, que también, si bien
la Revolución Cubana no inició como una revolución socialista, al principio era una revolución más bien orientada hacia la democracia, sí se convirtió en una revolución socialista cuando los Estados Unidos rechazaron vehementemente a Fidel Castro y trataron de derrocarlo. La Unión Soviética naturalmente se acercó a Fidel Castro y Fidel Castro aceptó su apoyo. Empezó un intercambio, la Unión Soviética dio créditos para el desarrollo, empezó a comprar azúcar, que es el principal producto cubano, y pues empezó una alianza estratégica. En 1962, la CIA descubre que la Unión Soviética estaba instalando misiles de largo alcance, o bueno, de alcance medio en la isla, que podían llegar a Nueva York, a Washington, a Florida, en minutos. ¿Por qué la Unión Soviética instaló estos misiles? Bueno, porque años atrás la Unión Soviética había descubierto que Estados Unidos estaba también instalando misiles de mediano alcance en Turquía y en Grecia. Entonces, en respuesta, la Unión Soviética, con su nuevo aliado, decide instalar estos misiles. Por supuesto, para Estados Unidos esto es inaceptable y pone el grito en el cielo. Y comienza la crisis de los misiles, que dura 13 días, y concluye con el acuerdo de quitar, el acuerdo mutuo de quitar los misiles, tanto de Turquía como de Cuba. Ajá. Entonces, otra cuestión que revela aquí es uno que la decisión de poner misiles soviéticos en Cuba es una reacción a la política estadounidense de contención que había puesto misiles en Turquía. ¿Ah? Vaya, la crisis de los misiles en Cuba no tiene un origen en un expansionismo soviético, ¿ah? O en una actitud de confrontación soviética, sino en respuesta a la actitud de confrontación estadounidense. Que esto es diferente a lo que nos cuenta la historia. La historia nos cuenta que los soviéticos, tratando de dominar el mundo, pusieron sus misiles en Cuba. Y Estados Unidos, valientemente, decidió enfrentarlos. No es así. Realmente, los soviéticos pusieron los misiles en Cuba porque Estados Unidos había puesto misiles en Turquía. ¿Ah? Y bueno, ¿alguna duda? Y bueno, la guerra de Vietnam es, como ya habíamos comentado, también un proceso largo en el cual está involucrada la descolonización, porque lo que es Indochina o el sudeste de Asia, justo abajito de China, justo entre India y China, por eso es Indochina, ¿no? Estaba ocupada por los franceses. Igual, otro mito del mundo es que Francia pues es un gran país, ¿no? Que, pues, no sé, se le ve como un faro de civilización. Y sí, si bien es un faro de civilización en el sentido de que muchos grandes escritores, grandes pensadores han surgido de ahí, también es un faro de colonialismo.
la Francia colonial, aún siendo república, no se quería salir de Argelia, de África, de Asia, porque pues de sus colonias extrajo mucha riqueza. Y esto, otro tema para pensar también es ese, que a veces vemos a Europa, sobre todo Europa occidental, como este gran centro de desarrollo y wow, los europeos siempre han logrado grandes cosas. Sí, no se les puede quitar un mérito en términos tecnológicos, artísticos, pero lo cierto es que mucha o gran parte de la riqueza de Europa, de Gran Bretaña, de Francia, de Alemania, de Italia y de España, viene de la explotación colonial del resto del mundo. Gran Bretaña explotaba la India, Francia explotaba África Central, Indochina, Alemania también tenía partes en África del Sur, África del Sur también era explotada por los británicos, no se diga España con la explotación de América. Entonces, pues sí, los europeos tienen mucho mérito, pero también tienen mucha culpa, pues, de muchos problemas y de su desarrollo en el resto del mundo. Y la guerra de Vietnam es una de esas grandes expresiones de por qué, de cómo el colonialismo francés, que se rehusaba a abandonar estas zonas de explotación, pues devino en una guerra entre Estados Unidos y los vietnamitas del norte, si se quiere. En 1945, al final de la guerra, Ho Chi Minh, líder del Partido Comunista Vietnamita, declara la independencia de la República Democrática de Vietnam y inicia un combate en contra de las fuerzas colonialistas francesas, ¿no? Que solo terminaría hasta 1954, 10 años después, con la retirada francesa. También, ¿por qué se retiran los franceses? Porque pues ya no pueden, o sea, ya no tienen el poder que tenían antes. Pero Estados Unidos rechaza estos acuerdos y empieza a apoyar cada vez más a las fuerzas nacionalistas. En 1963, Estados Unidos empieza, 64, Estados Unidos empieza ya con una ofensiva abierta, ¿no? Con la operación Rolling Thunder. Y pues llega a tener, si no mal recuerdo, más de 500,000 de efectivos en el campo y bombardea indiscriminadamente poblaciones y pues resulta en una gran tragedia, ¿no? Para los vietnamitas, que finalmente se imponen, logran tomar, ¿cuál es la capital de Vietnam del Sur? Y también porque los estadounidenses ya están muy desgastados. La guerra en el país en Estados Unidos la guerra de Vietnam es totalmente impopular y pues ya no puede sostener una guerra que no puede ganar. Para la victoria de los vietnamitas, la URSS los apoyó con cerca de 3/4 partes del equipo militar, además de enviar personal, dar apoyo diplomático, técnico, la última tecnología. Nunca se enfrentó directamente, nunca hubo tropas con la bandera soviética directamente enfrentándose con los estadounidenses. Eso hubiera representado una guerra directa. Por supuesto que no, pero sí siempre hubo los instructores y el apoyo técnico para los comunistas vietnamitas dirigidos por Ho Chi Minh.
Esta guerra es pues terrible, por supuesto, como todas las guerras. Y en Vietnam, naturalmente no se llama la guerra de Vietnam, se llama la guerra de liberación contra los estadounidenses, algo así. Recuerdo un artículo que leí hace unos años que decía algo como el olvido que tuvimos por haberle ganado al imperio, ¿no? Sí, o sea, cuando Estados Unidos sale de Vietnam, se olvida para siempre de ese país y pasarían 30 o 40 años para que hubiera un acercamiento, ¿no? Entonces, es de los pocos países que estuvieron fuera de la influencia estadounidense eh, en la segunda mitad del siglo XX. Obviamente no recibieron apoyos o cosas por el estilo, ¿no? Que Estados Unidos solía dar, obviamente siempre con sus intereses. Muy interesante. Y además, hoy en día Vietnam es un país muy, muy bonito. Tengo amigos que lo han visitado, que dicen que es una maravilla, ¿no? Pero las cicatrices de la guerra, pues sí, siguen ahí. Y bueno, gracias al apoyo de la Unión Soviética, es cierto que también pudo enfrentar a la primer potencia y al ejército más poderoso del mundo. Otros países que formaron parte de la zona de influencia o que tuvieron cierta alianza con la Unión Soviética fueron en el Medio Oriente, Egipto, Siria y Yemen. Egipto lo fue durante el gobierno de Gamal Abdel Nasser, que se presentó como líder del nacionalismo árabe, que enfrentó también el colonialismo británico y francés, eh, cuando cerró el canal de Suez. Bueno, la Unión Soviética le dio todo el apoyo diplomático y militar también al gobierno de Nasser para expulsar a los franceses y los ingleses. Ese episodio, bueno, es interesante, también es un episodio de la Guerra Fría, pero ahí demuestra, o sea, una cosa muy interesante, que tras la Segunda Guerra Mundial, los imperios tradicionales, las grandes potencias tradicionales ya no eran las grandes potencias. O sea, Gran Bretaña y Francia ya no podían hacer lo que quisieran en la arena internacional. ¿Por qué? Porque inclusive Estados Unidos se opuso a la intervención británica y francesa en Egipto. Entonces, pues realmente fue un escenario que terminó rápido para los británicos y los franceses porque no tenían el apoyo de Estados Unidos y obviamente tampoco de la Unión Soviética. De ahí salió Nasser como un gran líder del mundo árabe que se enfrentaría también a Israel y, bueno, tendría el apoyo de la Unión Soviética. Digamos, no un apoyo como el de Vietnam, el que tuvo Vietnam o el que tuvieron los comunistas chinos o los comunistas coreanos, norcoreanos, porque el nacionalismo árabe era precisamente eso, nacionalismo árabe, con una tendencia socialista, pero no comunista, como Mao Zedong o Ho Chi Minh, que tenían todo el marxismo-leninismo por delante, ¿no? de su pelea, de su batalla. Pero bueno, como fuerzas anticolonialistas sí recibieron el apoyo de la Unión Soviética. Luego hay una historia de cooperación muy interesante, que es la construcción de la presa de Asuán. Se pueden ahí preguntarle a la inteligencia artificial o a Google o a quien quieran, que es la presa de Asuán. Es una presa que desvía, bueno, que ocupa
el flujo, el caudal del río Nilo, pero para hacerla tuvieron que mover un conjunto arqueológico en Egipto por completo, ajá, para que la presa no lo inundara y no quedara bajo el agua. No recuerdo el nombre, pero si pueden buscarlo, pues es cultura general, es muy interesante. Y tuvieron que mover pieza por pieza y ahí partió. Y en la construcción de la presa, pues hubo apoyo técnico soviético. Y es muy interesante porque este conjunto, estas ruinas, no me acuerdo el nombre, pero pues tuvieron que señalarlas cada pieza con un número, y es un conjunto enorme, ¿eh? Pero bueno, se logró y ahí está la presa. Y esta presa iba a representar pues un paso hacia el desarrollo, la industrialización de Egipto, etc. Y ahí estuvieron los soviéticos. Bueno, otro país importante que apoyó la Unión Soviética en Medio Oriente fue Siria. Siria también, en la corriente del nacionalismo árabe, instauró un gobierno contrario al imperialismo o al colonialismo francés, en este caso. Y un dato muy importante es que en 1971 le permite a los soviéticos establecerse en la base naval de Tartus, que está en el Mediterráneo. Esa base naval subsistiría, o ese acuerdo subsistiría hasta apenas este año. Ajá. Y sería una de las razones por las cuales ya la Rusia de Vladimir Putin, pues entraría en apoyo de Bashar al-Assad para combatir pues a los insurgentes que salieron de la primavera árabe en 2011. ¿No? O sea, sería un punto estratégico para la Unión Soviética en el Mediterráneo y luego para Rusia. Ahorita pues está ahí discusiones porque Bashar al-Assad cayó, de hecho se refugió en Rusia, o se exilió en Rusia, más bien. Y bueno, sigue ahí la base, pero no sabemos qué va a pasar porque hay una nueva autoridad en Siria que no es precisamente pro-rusa, es más bien totalmente pro-americana o pro-occidental. Pero bueno, tiene su origen, esa base, ahí en épocas de la Unión Soviética, y ello ayudaba también a contrarrestar la presencia estadounidense en el Mediterráneo, que tenía bases en Italia y en Grecia. Otro aliado importante del Yemen fue Yemen del Sur, o la República Popular de Yemen, que fue un país que duró pocos años, 67 a 90, de corte marxista-leninista, y que hoy, bueno, sigue siendo un punto importante de conflicto, porque es uno de los pocos países que está atacando a Israel. Con lo poco que tiene, está atacando a Israel en rechazo al genocidio que está cometiendo Palestina. Digo, hoy es un Yemen, vaya, es una historia muy larga y compleja porque también en 2011 comenzó una serie de revueltas y no hay un ganador claro ahí. Es un país que está devastado por la guerra civil, pero que aún mantiene cierta
estabilidad, bueno, cierto gobierno, cierto control en algunas partes, el gobierno revolucionario, apoyado por Irán. Entonces, pues, es una historia interesante y triste también. La de Yemen pues, ha sufrido mucho, pero en su momento, a lo que ustedes es que fue parte del bloque socialista. En África, Etiopía, uno de los principales aliados de la URSS, que incluso intervino militarmente en 1977 cuando un ex aliado de la URSS se enfrenta a Etiopía, o bueno, decide invadirlo. La URSS logra movilizar una gran cantidad de apoyo militar y de efectivo para apoyar a Etiopía en contra de Somalia, que también había roto relaciones con la URSS. Perdón. Y bueno, es una muestra también fue una muestra en ese momento de las capacidades de la Unión Soviética de tener una respuesta militar en un lugar lejos, lejano geográficamente de su zona de influencia. Por supuesto que la Unión Soviética apoyó todos los procesos de descolonización en la medida en que pues, los mismos países al interior se lo permitían. Y vemos pues Angola, Somalia hasta 1977, el Congo, Guinea, Mozambique, Argelia que se independizó de Francia, Libia, de Italia y Mali. De hecho, esos países sí aparecen en el mapa, vamos a volver al mapa, aquí, ¿no? Argelia, Libia, Etiopía, este es Somalia, pero recordemos que se fue de la órbita, o bueno, de los aliados soviéticos. Yemen del sur, aquí está Yemen, y había un Yemen del norte, luego en los 90 se unificaron, y ahorita, bueno, está ahí un desastre. Madagascar. Pero bueno, estos eran los principales. En los 80, Nicaragua aquí aparece, sí, porque pues se pasó al bando socialista, pero pues ya está. Eso ya es otra historia, ¿no? Realmente, pues más que nada se pasó al bando socialista, pero pues se volvió un estado con mucho apoyo, ¿no? De la Unión Soviética, como Cuba también, pero que a la caída de la Unión Soviética pues quedaría a la deriva. Y bueno, pues no sé si tienen alguna duda acerca del bloque socialista. Aquí, para esa historia, les recomiendo Historia Mínima de Rusia, que es el libro del podcast. Realmente primero fue el libro y luego fue el podcast, pero es muy bueno, del doctor Rainer Matus Frank, del Colegio de México. Muy, muy recomendable. Y sí, por favor, si pueden, escuchen los capítulos bueno, que corresponden a la Unión Soviética, ¿no? De 2017, de 1917 a 1990. Son muy interesantes. Y entonces, si no tienen ninguna duda. Hola, maestro. O comentario. Buenos días. Sí, ¿qué tal, Joyce? Todo muy bien, maestro. Muy, muy atenta en la clase. De hecho, tengo una duda desde justamente que empezamos a ver el módulo 2. Mi duda surgió en torno a cómo fue y cómo es que Estados Unidos, a partir del conflicto, bueno, este conflicto y digamos de la iniciativa y del movimiento ruso, cómo es que Estados Unidos se convierte en potencia, es decir,
cómo es que interfiere Estados Unidos y además en ese conflicto que desde luego es en torno, digamos, a intereses que van muy distantes, estoy segura, de los intereses y del gobierno estadounidense, y que además inicia por cuestiones que son ajenas también a Estados Unidos. Yo como que no logro comprender cómo es que, porque digo, en mi lectura creo que así lo he entendido y ahora también en la clase lo reitero, lo sigo escuchando, que a Estados Unidos se le posiciona como una potencia, pero ¿cómo es digamos que aparece en esa situación, en ese entorno, y cómo es que se convierte en potencia? Al final de cuentas se empieza a tomar también, se toma atribuciones que desde mi perspectiva o mi postura y mi manera de ver las cosas, pues no tenía nada que ver. eh, o probablemente muy poco, o quizá estaba mitigando em, el impacto hacia este lado, hacia el continente americano, quiero suponer, bueno, como una primicia, quiero suponer que ese era su cometido inicial. eh, y pues al final termina también teniendo acciones como, por ejemplo, justamente a Cuba le quita como toda su base, su estabilidad, lo utilizan Cuba como, o sea, Estados Unidos se agencia Cuba como parte del país, entre las islas que están en esta parte del océano, eh, y lo utiliza también como una bodeguita además de armas. Entonces, pues como que mi duda es esa, o sea, ¿en qué momento Estados Unidos se toma esa atribución o más bien, o sea, cómo se convierte en una potencia mundial cuando además es un conflicto en el que se está llevando a cabo por cuestiones distintas y ajenas a las que le competen y le convienen a Estados Unidos, porque creo que Estados Unidos sí se empeña como que en dejar clara esa postura, eh, y eso es muy aparte de la realidad. O sea, a mí me parece más como una muestra como de ego, más que de una realidad, porque creo que aunque Estados Unidos toma esas iniciativas y que al final de cuentas no está tan mal, sí no nos sigue sin tomarnos o en los escritos, en los comunicados, en plasma siempre una postura como de que ellos son no toma en cuenta a todo el continente americano. A final de cuentas estamos en este mismo territorio, por decirlo así. Creo que es un territorio y además, por ejemplo, existen estos tratados desde el inicio, Tratado de Libre Comercio, ahora el TEMEC, en el que pues obviamente ahí pues se reafirma esta cuestión de que Estados Unidos no está solo, somos todos, depende también de nosotros, y que por lo menos, pues, no sé si también, digo, también sabemos que Estados Unidos tuvo molestia con México porque México tenía pláticas y estaba con el gobierno chino, lo cual sigue ocurriendo, ocurrió en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en que hubo molestia porque parecía que, bueno, ellos especularon una alianza y una traición, por decir así, pero ellos
en qué momento han tomado en cuenta a nosotros, a Canadá, sobre todo a Latinoamérica. Perdona, sí, o sea, Latinoamérica, a México y Centroamérica, Sudamérica. Entonces, pues esas, o sea, justamente como que ahí entra también mi duda en que, pues entonces, cómo se conforma Estados Unidos dentro de nosotros y cómo se convirtió en una potencia mundial ante el mundo, pero pues bueno, en contraste justamente con esa postura ante el continente americano. Claro. Bueno, Estados Unidos, así, en pocas palabras, ¿cómo se convierte Estados Unidos en una potencia? Bueno, en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos ya era la mayor potencia. ¿Por qué? O sea, ¿cómo se convirtió? A lo largo de los 100 años previos, o sea, desde su independencia hasta su independencia fue en 1767 o 76, 1976, sí. Digamos que de 1976, 1776. Sí. Desde la independencia estadounidense, 1776, hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, en 1918, Estados Unidos, que podemos ver aquí en el mapa con su gran territorio, bueno, todos conocemos Estados Unidos. Bueno, durante ese siglo y medio, eh, Estados Unidos se expande territorialmente en América, consolida su territorio y su fuerza productiva. ¿Ah? Cuando termina la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos ya es el país con la mayor capacidad productiva, que extrae de sus propios recursos naturales, por supuesto, y también del comercio con los países de Latinoamérica y de Europa. En ese momento Estados Unidos no sabe que ya es la primera potencia. O sea, no se asume como tal. De hecho, la política estadounidense, o sea, la política interior estadounidense, lo que proclama es el aislacionismo. ¿No? No intervenir en el resto del mundo y dedicarse a sus asuntos. Ello sumado a la doctrina Monroe de América para los americanos. O sea, sí, no iba a intervenir en Asia o en África, en Europa, pero claro que iba a intervenir en América si así se requería. El ejemplo más claro fue su intervención en Cuba. Cuba era una colonia española y a principios del siglo XX Estados Unidos maniobra para expulsar a los cubanos, a los españoles de Cuba y tener el control de las islas. Entonces, ahí ya es, digamos, una potencia económica. Al hablar de ser una potencia económica, nos referimos a que tiene capacidades de generar cosas. En este caso, o más adelante veremos que es la capacidad de generar armas, o barcos, o aviones. Estados Unidos interviene en la Primera Guerra Mundial, sí, pero interviene al final, donde los beligerantes ya están desgastados. Y el presidente Woodrow Wilson trata de hacer que haya un concierto de naciones en la figura de la Sociedad de Naciones. O sea, un parlamento de estados donde se hablen y se traten los problemas. Pero el Congreso estadounidense le dice que no,
que Estados Unidos debe mantenerse como un país aislado de los problemas de Europa, porque recordemos que en Europa siempre ha habido guerras. Entonces, en ese punto, Estados Unidos sigue, digamos que dentro del cascarón, aunque ya tienen mucha fortaleza económica y política inclusive, no tiene ese impacto o esa necesidad ni deseo de influir en los asuntos del mundo. Luego, en el periodo entre guerras, viene la crisis del 29, que golpea particularmente a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se mete otra, o bueno, si ya estaba ensimismado, o si ya estaba aislado, se mete nuevamente en sí mismo para arreglar sus asuntos económicos y no interviene en la arena internacional de manera importante. Llega el presidente Roosevelt en 1900, creo que fue 29, de hecho, o 30, no recuerdo bien, pero bueno, llega la presidencia Roosevelt que pone una nueva política económica, que es la del New Deal, donde va a hacer que el Estado invierta para hacer que la economía se mueva y generar nuevas condiciones económicas. Entonces, durante los 30, Estados Unidos está dedicado a resolver su economía y generar infraestructura y a crecer. No se ocupa de la Alemania nazi ni nada, ni de las situaciones que se presentaban en el mundo. Estalla la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos no tiene interés en inmiscuirse en una guerra europea. Sí apoya a Gran Bretaña, pero realmente no de una manera ni abierta ni con todo el potencial, ¿no?, que tenía Estados Unidos, un potencial industrial. Pero cuando los japoneses bombardean Pearl Harbor, esto cambia. O sea, Estados Unidos se ve empujado a la guerra. Y ahí pone toda su maquinaria industrial a desarrollar sus armas, a desarrollar una flota, una marina armada poderosa, y lo tiene, pues, digamos que fácil, porque nadie está atacando su territorio directamente, más que Japón con su bombardeo en Pearl Harbor, que sí fue un golpe duro, pero no representó un golpe a su infraestructura. Entonces, la política del New Deal, que había creado o había coadyuvado al fortalecimiento de la infraestructura, más ahora la intervención de Estados Unidos en la guerra, que potenció su economía, llevaron a que al final se posicionara como la gran potencia del mundo. Y como había sido atacada, pues también orilló a que eso no se repitiera nuevamente. Y hay que recordar esto: Roosevelt había decidido también, o sea, bueno, mantener esta idea de sociedad internacional, y por eso promueve el establecimiento de las Naciones Unidas. Ajá. Pero Roosevelt se muere y llega Truman, y Truman
comienza a ver con preocupación que la Unión Soviética tiene estas ideas expansionistas. ¿Ah? Hay que recordar el telegrama largo de George Kennan, al principio. A partir del cual el gobierno estadounidense inicia una política de contención. Entonces, en 1945, Estados Unidos ya es la primera potencia. ¿Por qué? Por todo ese desarrollo previo de sus capacidades económicas, de su expansión territorial. Y si antes de la Segunda Guerra Mundial se había mantenido como un Estado que sería aislacionista, o sea, que estaría solo en el continente americano, o sea, no se inmiscuiría. A partir de la Segunda Guerra Mundial, y con todo el poder acumulado que tiene, pues se lanza ya a ser la gran potencia capaz de intervenir en cualquier parte. Primero, para contener la expansión del comunismo, que era contrario al capitalismo estadounidense. Es su interés, ¿no?, nacional, mantener el capitalismo. Y también se crea una lógica económica de guerra. ¿Ah? O sea, esta política de contención ahondaría en el armamentismo constante de Estados Unidos, ¿no? En el militarismo, o sea, mantenerse siempre a la vanguardia militar para protegerse de cualquier amenaza. Cuando cae la Unión Soviética, la amenaza del socialismo desaparece, pero aparece la amenaza del terrorismo islámico, ¿no? O la amenaza, por ejemplo, que estamos viendo de Yugoslavia, la amenaza o la necesidad de proteger a otros países o a otros pueblos cuando haya una amenaza armada. O básicamente después de la caída fue la lucha contra el terrorismo islámico. Ahora, pues, el nuevo enemigo es China. Entonces, esta lógica mantiene la economía estadounidense en movimiento por la inversión que hace en armamentos. ¿No? Entonces, recapitulando, Estados Unidos crea, después de la Primera Guerra Mundial, ya tiene un gran potencial industrial que lo desarrolla. La Segunda Guerra Mundial lo aumenta exponencialmente y se vuelve una economía militarista que tiene que, de alguna manera, intervenir, ¿no?, en el mundo. Primero, para contener al socialismo o al comunismo, después para cubrir cualquier amenaza, principalmente el terrorismo de origen islámico. Su otra carta fuerte es el dólar y el comercio. A partir de 1945, con la creación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, empieza a manejar la forma en que se comercia y principalmente en la forma en cómo se paga el comercio. O sea, como si yo compro petróleo, principalmente si le compro petróleo a Venezuela, vamos a ver, ¿cómo se lo voy a pagar? En dólares.
¿Y quién hace los dólares? Estados Unidos. Entonces, esa es un poco la lógica de cómo se convierte Estados Unidos en la gran potencia. No sé si me expliqué. Sí, profesor. Sí, ya me queda mucho más claro, porque justamente yo eso era lo que no tenía claro, como justamente cuál es el indicio o la pauta para que Estados Unidos pudiera considerarse o ser una potencia mundial. Y pues bueno, viéndolo justamente desde ese lado o desde ese punto, digamos, capitalista, pues sí, sí, creo que al manejarse de esa manera y también por la forma en la que se desenvolvió en ese conflicto y en las guerras, eh, pues el manifiesto era claro, aun cuando eh, faltara o falte esa parte en la que pues Estados Unidos lo hace como algo muy propio y no como algo en lo que también nos involucra, y que bueno, obviamente eso lo entienden perfectamente la contraparte, por decir así. Los contrarios lo entienden perfecto. México lo ha dejado muy claro también desde el inicio. eh, y pues bueno, ahora creo que interesante y tarea, justamente situar y ver la postura de México absolutamente ante todo esto que ha ocurrido, pero principalmente pues en el presente ante estos actores de conflictos que de momento muchas veces no nos conciernen, eh, y en los que además pues, nosotros tendríamos otra manera de ver las cosas y eh, otra situación en la que podríamos o quisiéramos inferir, lo cual nos da otra arista y nos da pues otra posición ante todo esto. Entonces, pues sí, me quedó muy claro, justamente pues cambió mi perspectiva y mi idea sobre todo de esto, que obviamente y es obvio que nos involucra de alguna u otra manera. Entonces pues bueno, ahí es donde inferimos nosotros. Y pues sí, me parece muy bien. Y digo, tampoco se trata de o intento cuestionar las razones digamos que este impulso o esta voluntad de los demás de adherirse o de separarse eh, o sea, es decir, yo no estoy, digamos, como que tampoco eh, cuestionando el por qué los demás trataron de defenderse o de conflictuarse o no conflictuarse y simplemente defenderse de algún tipo de sucesos que se habían estado desencadenando, sobre todo en Europa, sino que pues bueno, obviamente pues en algún momento, lo cual eso también nos hace desde ya una potencia, creo que la palabra lo indica muy bien, potencialmente el, el tener un poder sobre lo que nosotros mismos vamos en el presente y en un futuro, eh, pues manifestar y dejar claro ante todos, ¿no? Que hasta este momento yo creo no somos parte de ningún conflicto como esos. Entonces, pues sí, me queda claro, profesor, y gracias por la información y pues por cómo
la proporcionó, porque pues sí, eso me dio también como que un panorama todavía más amplio de lo que había estado pensando y para analizar sobre este tema. No, no hay de qué. Y bueno, hay que recordar siempre que Estados Unidos y los países en general, pero principalmente las grandes potencias o imperios, no tienen amigos, tienen intereses. Y si en el discurso pueden decir que apoyan la libertad o la democracia o lo que sea, la mayoría de las veces es solo discurso. Y hay que ver los intereses que hay detrás de las acciones de los estados, ¿no? De los países. Estados Unidos es el más claro ejemplo de que un estado, como actor internacional, lo que tiene son intereses. Y en el caso de Estados Unidos, uno diría, ¿cuáles son los intereses de Estados Unidos? Pues ahí donde haya una empresa estadounidense, ahí donde haya un ciudadano estadounidense, ahí donde haya recursos naturales que la industria estadounidense necesita, hay intereses estadounidenses. Esa ha sido, pues, la lógica de actuación de Washington desde, al menos desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el mundo. Previo, su enfoque era América, el continente americano, pero desde que se convirtió en la gran potencia, pues todo el mundo es una zona de potencial interés para Estados Unidos, si así lo requiere. De ahí su intervencionismo y pues tiene la capacidad de hacerlo. Ese es un concepto que es muy importante que tengan. Que los estados tienen capacidades, o sea, la capacidad de llegar al espacio, por ejemplo, la capacidad de enviar un misil al otro lado del mundo, la capacidad de comerciar con África y comerciar con América o con Oceanía. Los países con mayores capacidades pues tienen más poder en el ámbito internacional. Y bueno, a la fecha Estados Unidos es uno de los países con mayores capacidades. Y eso le da poder. Y el poder es pues la capacidad, así mismo, de que los otros hagan lo que a mí me interesa, ¿no? Y bueno, pues sería todo por hoy, pero si tienen cualquier duda, no duden en hacerla, también en el foro de dudas o en el mensajero o a mi correo electrónico, que va a cambiar, pero les mando la actualización. Y pues nos vemos la próxima clase. Recuerden hacer sus foros sin copiar y pegar a la inteligencia artificial, sino utilizando sus propias palabras, sus reflexiones. ¿Vale? Y pues sería todo. Gracias, profesor. No, no hay de qué. Gracias. Muy buen día.